Esta frase de Taylor Swift fue elegida con su qué. Le falta una palabra al final. Es la vida es una sala de clase. Eh, la vida es una sala de clase. Y esta frase resume muy bien lo que he querido presentar hoy día. Aprendemos continuamente, desde niños y por todas las edades. Estamos siempre aprendiendo. Y las estrategias de aprendizaje dependen del contexto y dependen de la persona, dependen de la edad, dependen de muchas situaciones de contexto. Así que yo particularmente quisiera expandirme en lo que viene en la siguiente charla, en la siguiente... Sí, que son... ¿Ya? Ya, ok. Bueno, disculpen, la transparencia no se reprodujo bien, pero la, las formas de aprender que yo, haciendo introspección, descubierto en mi vida, que más importante, son... No, la anterior, por favor. En primer lugar, la prueba y error. Aprender por prueba y error. No me acuerdo muy bien, pero cuando tenía 8 meses, yo quería pararme. Y trataba de pararme y no podía. Entonces me desplazaba por el suelo, barriendo el suelo, porque quería pararme, pero no podía. Ahora, ¿qué es lo que me indujo a querer pararme? No lo sé, pero quería pararme. Entonces empecé a hacer experimentos con mi cuerpo para ver cómo pararme. Y cuando encontraba una silla, entonces me apoyaba en la silla y me trataba de levantar y me caía, entonces no lo hacía más con la silla. O sea, había aprendido algo de que no, de que era un error, una estrategia que era errónea para el objetivo que quería yo seguir. Y así fui de a poco aprendiendo sin que nadie me enseñara, porque a veces uno aprende sin que me enseñen, en forma deliberada. Uno aprende simplemente por una actitud que uno tiene de incorporar a lo que uno sabe, lo que uno es, las cosas que está experimentando en la vida. Entonces, esta experiencia que han tenido todos ustedes, estoy seguro, que es el aprendizaje para estar de pie, en dos pies. ¿Ha habido cosas más difíciles? ¿Ha visto usted una silla, por ejemplo, con dos patas? ¿No? ¿No? ¿Es cierto que no funcionan las sillas con dos patas? Es muy difícil estar con dos pies, pero uno aprende. Las bicicletas, por ejemplo, tampoco se sostienen en dos pies. Entonces, pero los triciclos sí, los triciclos tienen tres pies. O sea, pero la propuesta de dos pies es muy improbable de éxito. Sin embargo, todos hemos aprendido a usar los dos pies para equilibrarnos. Y esa es una ventaja evolutiva del ser humano que los paleontólogos, las personas, los antropólogos destacan, en el sentido de que gracias a que somos personas que estamos erguidas, por ejemplo, la tráquea se desarrolló de tal manera que los sonidos que podemos emitir son muy variados y eso permitió el desarrollo del lenguaje. O sea, tiene importancia en la supervivencia de la especie, digamos, el hecho de estar en dos pies. Y así hay muchos ejemplos en los cuales uno ha ido aprendiendo por prueba y error. Es una gran estrategia. Una segunda estrategia es la imitación. Uno imita a la gente que admira, ¿no es cierto? Todos hemos admirado gente de un tipo o de otro. En mi carrera, en mi profesión, que yo soy físico, y viajé mucho y conocí muchas personas importantes. Importantes no solamente porque fueron importantes, sino porque son muy inteligentes, muy capaces, muy competentes. Y gente que pueden constituirse en muchas dimensiones como ejemplos. Y cuando uno ve un ejemplo que admira, uno tiende a imitarlo, a veces inconscientemente. Hay gente que imita a su pareja o imita a un profesor, que se yo, sin darse cuenta, ¿no es cierto? La imitación es una forma de incorporar a lo que uno es el ejemplo de otra persona. Yo, por ejemplo, soy gran admirador de un físico que se llama Richard Feynman. Y Richard Feynman, gran físico, como digo, yo lo admiré siempre por su capacidad de imaginar la física, o sea, la forma como la presentaba, las ideas que desarrollaba eran siempre tremendamente imaginativas y frescas.
uno va a un texto y encuentra toda una exposición, pero si lee a Richard Feynman, todo es nuevo, todo es como si no lo hubiera conocido antes. O sea, es una gran capacidad de captar la atención. Y eso se lo aprendí a Richard Feynman. Pero también Richard Feynman tenía unos puntos oscuros en su vida. Me lo hizo ver otra persona que conocí bien también, pero no, al igual que Richard Feynman, que lo criticó en mi presencia. Me dijo, su vida privada, no. Entonces, la imitación tiene una contraparte que es la no imitación. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a un concierto y haberle dicho a mi profesor de piano, fui a este concierto y no me gustó. Entonces él decirme, qué bueno que hayas ido, porque también hay que aprender cómo no hay que tocar el piano. Entonces es importante también controlar este aprendizaje por imitación, de que sea por imitación virtuosa, en el sentido de cosas que uno admira y que son consistentes con el sistema de creencias que uno tiene. ¿Ya? Así que la imitación es un arma de doble filo, por así decirlo. No hay que imitar lo malo, no hay que imitar lo que a uno lo saca de su centro, hay que imitar lo que refuerza las intuiciones y las verdades que uno controla o conoce. Tercera estrategia, la observación, simplemente la observación, pero con juicio crítico. Observar fenómenos y poder referirse a ellos con un sentido, no solamente observarlo y anotarlo, sino que además incorporarlo a una estructura o a un sistema de preguntas. Pero yo quiero concentrarme más en el último, que es hacer, el hacer. O sea, aprender a hacer haciendo. En general todo lo que hacemos lo aprendemos haciendo. Por ejemplo, a mirar aprendemos mirando. A cantar aprendemos cantando. A caminar aprendemos caminando. ¿Cierto? En general todo lo que hacemos lo aprendemos haciéndolo. Y son aprendizajes, sin duda. Pero lo importante es que el hacer produce un conocimiento muy perdurable y muy profundo. ¿Ya? Y quiero contar algunos ejemplos. El primer ejemplo que tiene que ver con por qué yo me dediqué a la física. Cuando tenía unos 9 o 10 años me hice una radio. La radio era muy simple, era un enrollado de alambre, era una piedra que se llama galena, era un alambre largo que se colgaba entre dos postes, que es la antena, y nada más. Y los audífonos. Entonces uno con la piedra galena tenía que hacer una conexión en algún punto de la piedra galena y eso producía entonces la conexión con la emisora. Entonces el milagro era un alambre, un enrollado, un condensador además que se llama, que es una cosa, son unas láminas de metal que se juntan así, que se mueven y que permiten cambiar de estación. Ese es el condensador variable. Bueno, pero esas piezas, que eran 3 o 4 nada más, producían el milagro de que en los audífonos yo podía escuchar la voz de una persona, o podía escuchar a Taylor Swift cantando New Romantics. ¿Ya? Para mí un milagro, y todo esto lo hacía solo, totalmente solo, ni profesor, ni compañeros de curso, ni familia, nada, totalmente solo. Entonces empecé a hacer preguntas, ¿cómo es esto posible? Y por ahí leí en alguna parte que el culpable se llama electrón. ¿Qué es lo que es el electrón? Entonces leí un libro que se llama El Electrón. Yo tenía tipo 11 años por ahí. Y quedé como con la pregunta, o sea, no me contestó la pregunta que es lo que era un electrón en el libro, quedé con la pregunta metida y fue haciendo raíces la pregunta y se convirtió en una decisión de estudiar física. Por eso decía que tenía que ver con mi decisión de estudiar física. Una pregunta que surgió del hacer y del hacer pensando, o sea, cuestionándose, preguntando por qué, de dónde viene. Después cuando armé radios que eran enchufadas, por ejemplo, yo ponía el dedo en un alambre y me daba la corriente.
y me dio a veces la corriente tan fuerte, no sé si soy como soy por la corriente que me dio, pero, pero me dio muy fuerte la corriente y me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Cómo me puede dar la corriente? ¿Qué significa la corriente? ¿Y por qué al tocar, qué soy yo para el alambre que toqué? O puede haber sido simplemente que, recuerdo, patente, un alambre que yo tocaba en mi circuito que había armado yo con mucha paciencia y mucho tiempo, tocaba un alambre y por el parlante salía un ruido espantoso. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo en el dedo que se transmite de forma tan caótica como sonido? Entonces, bueno, eso me llevó a estudiar física y curiosamente en el examen de grado de física me preguntaron, ¿qué es un electrón? Y yo di alguna respuesta que me dejó mucho peor que antes, o sea, una respuesta de texto. Todavía no sabía lo que era. Y dediqué más de 40 años de investigaciones a entender cómo funciona el electrón, qué es lo que es el electrón. Lo entendí el electrón como individuo, el electrón, por ejemplo, interactuando con la luz. Muy importante en ciencia la interacción del electrón con la luz. O, o el electrón produciendo calor, por ejemplo, en algún sistema. Eh, pero me interesó más el electrón interactuando. El electrón interactuando con, con electrones, con miembros de su comunidad, por así decirlo. Cuando me preguntaban en qué área de física trabajas tú, yo decía en sociología. Entonces, porque sociología de los electrones, porque me interesa cómo se comportan como conjunto, interactuante internamente, todos unos con otros, con todos, todos con todos, digamos. Eso produce fenómenos muy interesantes como la superconductividad, por ejemplo, fenómenos que han importado mucho en el desarrollo de la física y es la interacción de los electrones unos con otros. Así que esa es una pequeña historia. Y la otra pequeña historia que quería contar, que cuando yo volví de Estados Unidos con mi familia, éramos pobretones, ¿no? Entonces tenía que yo buscar otra forma de financiarme. Y yo en Estados Unidos había tenido la suerte de descubrir que en Estados Unidos te vendían kits para fabricar clavecines. Entonces yo me fabriqué un clavecín en Estados Unidos y lo traje a Chile cuando volvimos. Y, y ese clavecín me obligó a hacer 70 veces la misma cosa, porque cada nota había que hacerla por separado, pero eran todas iguales, digamos, en algún sentido. El clavecín, que es una especie de guitarra mecánica. Una guitarra, pero con muchas cuerdas. La guitarra tiene solamente 5 o 6, ¿cuántas tiene? 5. El clavecín puede tener 70 cuerdas y se diferencia del piano en que el piano es lo que llaman en Alemania un Hammerklavier, un, un, eh, un clave en que un martillo golpea la cuerda. El clavecín, en cambio, la tañe el sistema. Así que tiene un sistema un poco distinto. Pero haciendo clavecines yo me convertí en un experto en clavecines. Cuando llegué a Chile me dediqué a reparar clavecines y la Universidad de Chile me entregó esos clavecines, no sé con qué suerte, pero me entregó esos clavecines para restaurarlos. Los tenían todos abandonados porque en Chile no había know-how para hacer clavecines, para restaurar clavecines como las guitarras, hay que afinarlas continuamente, porque son de madera y la madera trabaja, como dicen los carpinteros, se trabaja con el calor, con la humedad, se agranda, se achica, se deforma. Entonces era muy importante mantener eso activo. Fue una suerte mía tremenda haber podido entrar a ese territorio, convertirme en una especie de maestro de clavecín. Tarea que después abandoné porque en realidad consumía mucho tiempo y no lo tenía el tiempo para ese fin. Ahora, yo quiero destacar que este hacer, uno muchas veces puede hacerlo haciendo nomás, pero hay que pensarlo también. Y eso le doy mucha importancia a que al hacer uno piense lo que está haciendo. En todo ámbito, ¿no? Ustedes preguntarán, ¿en qué? Cuando escribo. No, sí, uno escribe, por ejemplo, un escritor. ¿Qué es lo que es un escritor? Es alguien que aprendió a escribir escribiendo, ¿cierto? Pero además, el escritor tiene la imaginación. Y no es solamente escribir el asunto, sino que además imaginarse un mundo virtual, un mundo
de fantasía, un mundo imaginado, en el caso que sea ficción. Y esa parte que es pensar lo que uno está haciendo, o uno la puede incorporar a todas sus actividades de hacer haciendo. Bueno, creo que aquí, como son mis 15 minutos, creo que ya estoy completo, así que agradezco la atención. Un aplauso para Francisco, muchas gracias.